En Semana de Ingeniería estamos esta vez ya culminando con el último día y en lo cual tenemos ya en línea la presencia del doctor ingeniero zootenista graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es especialista en producción animal en cerdos. Ha hecho también una maestría en producción y ciencias de la salud animal, más que todo en el área de nutrición de cerdos. Así es. También tiene un diplomado en nutrición y alimentación de animales de compañía no convencionales. El doctor tiene más de 25 años de experiencia en el área de nutrición animal en monogástricos. Es asesor, consultor, imparte de talleres, capacitaciones y conferencias en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Coordinador técnico y director general de reconocidas empresas internacionales como NAC Nutrients Aditivos Técnicos SRL, empresa mexicana con más de 25 años de experiencia en la producción de nutrientes animales. Bueno, el doctor también le hemos tenido, siempre lo convoca acá el Asociación Peruana de Porcicultores, ¿no? Ya que este julio también va a haber, como ya lo conocemos, el CIPOR. Y bueno, le damos la bienvenida, doctor, y damos la ventana abierta para que usted pueda hacer su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le agradezco al capítulo de Zootecnia del Colegio de Ingenieros por esta invitación. A ti, Iván, el maestro Iván, que ya tenemos 4 años de que nos conocimos y ya tuve la oportunidad de haber tenido una charla ahí en las instalaciones de la universidad, la cual fue una muy buena experiencia y de ahí salió también esta amistad. El que me hayas permitido compartirles esta información y espero que esta información sea de utilidad práctica para todos ustedes en el área de cerdo. Entonces voy a empezar a compartir pantalla para empezar. Y nada más me dicen si se ve, porque luego de repente uno se queda. A ver. Me dicen si cambió la pantalla alimentando a la cerda de los lechones de oro, nada más para verificar. Perfecto, Sí. doctor. Y el audio está perfecto también. Ok. Pues bueno, la idea de esta charla es platicar, bueno, cuáles son las diferentes ideas y diferentes formas en que la nutrición moderna maneja la nutrición de las cerdas, ¿no? Que muchas veces la tenemos un poco descuidada. Normalmente siempre nos enfocamos a la nutrición de la parte de engorda, porque obviamente es la parte que se vende, pero descuidamos en muchas ocasiones esta parte de las hembras de pie de cría y bueno, esta es en torno a la plática que vamos a dar ahora. A ver, no, permítame tantito. Okay. Básicamente la producción de cerdos una parte es un ciclo productivo, que es la parte del pie de cría, en donde estas tienen que estar reproduciéndose para generar cerdos, y esos cerdos van a ser la salida que nos va a dar el ingreso. Pero si este círculo del pie de cría no se da, pues no vamos a tener cerdos para producir. Por eso es muy importante cuidar a nuestras cerditas. Ajá. Y básicamente el ciclo de la alimentación de cerdos tiene 2 objetivos en general. Primero, producir la mayor cantidad de cerdos que podamos destetar y esta cantidad de cerdos que lleguen al mercado. Básicamente de ahí viene nuestro ingreso. Pero también la otra parte que tiene la nutrición de la cerda o la alimentación de la cerda es que esta cerda se mantenga dentro del ciclo productivo. De manera ya más concreta, pues esperamos que esta cerda tenga una alta productividad y una alta longevidad, porque nosotros ya invertimos aproximadamente 6 o 7 u 8 meses para poder llegarla a llevar al primer inicio de su producción. Ajá. Y si nosotros la descartamos por algún mal manejo, por mala nutrición, nosotros vamos a perder esa inversión. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para que esta cerda se mantenga durante más tiempo, ajá, en nuestro hato, pues entonces va a ser mucho más productivo y mucho más eficiente. Ajá. La siguiente, bueno, obviamente es maximizar el número de lechones por camada.
o ya hay cerdas hiperprolíficas que pueden dar hasta 16 lechones. Ajá. Y eso obviamente nos va a dar mayor cantidad de kilos de carne producidos y obviamente un mayor ingreso. También la importancia de la parte de la nutrición es que estas cerdas que estén en lactancia den la mayor cantidad de leche, para tener un destete de cerdos también mucho más pesados, y esos cerdos más pesados nos van a también a producir menos días a mercado, lo cual también nos va a producir un ahorro. También otro objetivo de la producción o de la alimentación de las cerdas es reducir los días no productivos. Aproximadamente se calcula que un día no productivo dentro de nuestra granja por cerda nos equivale a $3 aproximadamente. Entonces, imagínense si nosotros tenemos 3 o 4 días o 2 días improductivos en nuestras hembras, multiplicados por esos $3, por el número de cerdas por semanas que no alcancen este parámetro de menos de 6 días, o sea, de 6 días para volver a ser cargadas, pues eso nos va a incrementar también nuestros costos de producción y obviamente nos va o disminuir la rentabilidad o nos va a poner en peligro nuestra operación económica, ¿no? Y a fin de cuentas, pues obviamente producir estos lechones que lleguen a finalización. Se comenta que una vida útil adecuada, por lo menos para que se pague esta cerda en su producción, por lo menos tiene que tener 3 partos. Ajá. Y hay muchas cerdas que a partir del segundo parto ya no pueden volver a ser cargadas, ¿no? Entonces, esto, como les comentaba, nos va a generar una merma económica porque nosotros ya le invertimos ahí, ¿no? Y, por otro lado, no tenerlas más de 8 partos porque entonces van a obtener menor cantidad de cerdos. También, obviamente, la ventana genética o la ventana de avance genético, nosotros la vamos a ir reduciendo si nos vamos a más de 8 partos, ¿no? Entonces, ya no son económicamente redituables, entonces se calcula que entre 3 y 6, 7 partos es el óptimo, máximo 8 partos. Bueno, vamos a hablar entonces en las diferentes etapas. Es primero la etapa de gestación. Los objetivos que tenemos en esta etapa de gestación, primero obviamente es que los óvulos fecundados se puedan implantar. A mayor cantidad de óvulos fecundados implantados nos va a representar mayor cantidad de lechones en la camada. Ajá. También parte del objetivo del alimento de gestación es que el desarrollo del útero sea el más óptimo para que entonces pueda alojar en mayor espacio la mayor cantidad de lechones, o estos puedan tener también el mayor espacio para que puedan ir creciendo, ¿no? Otro es, bueno, ya a partir del segundo parto, es que podamos recuperar a nuestras cerdas, que normalmente pierden peso durante la lactancia, una condición corporal ideal, obviamente, para que en este periodo de lactancia puedan producir mayor cantidad de leche o no tengan problemas de consumo de alimento cuando están muy gordas. También en esta parte de gestación, el hecho de que nosotros demos un buen alimento de gestación es asegurar que nosotros podamos tener un desarrollo mamario lo mejor posible, porque si estas glándulas mamarias tienen un buen tamaño, van a tener una buena cantidad de producción de leche. Por otro lado, si la cerda llega, por ejemplo, a engordar por un mal manejo, esta glándula mamaria se puede infiltrar con tejido adiposo y entonces ese espacio que iban a ocupar los glomérulos lácteos ya no van a ser utilizados o ya no van a ser productores de leche y eso nos va a disminuir la cantidad de leche producida y por ende la cantidad de leche que van a tomar los cerdos va a ser menor y va a ser menor la ganancia de peso. Entonces, aquí en esta etapa también es importante que nosotros vayamos viendo junto con la nutrición una mejor producción, un mejor desarrollo de la glándula mamaria. Ajá. Y obviamente, pues, el que tengamos una buena cantidad de lechones para que puedan ser estos destetados. Y también no comprometer el siguiente ciclo. Si nosotros engordamos mucho a una cerda, queda muy flaca, en la lactancia vamos a tener problemas y eso nos va a tener repercusiones de que estas hembras puedan entrar o muy tarde o no entrar al siguiente periodo de gestación y eso obviamente también nos representa una pérdida. Es una etapa así de importante, o sea, es una línea muy delgada por lo que tenemos que caminar. Normalmente a las cerdas gestantes, me ha tocado ver en varias granjas, bueno, nada más hay que darles 2 kilos de alimento, 2,5, y es algo así también muy cuadrado en varias granjas y no se salen de ese número mágico para ciertas granjas. El problema es que si nosotros tenemos cerdas muy delgadas, vamos a tener unas cerdas muy poco productivas, ¿no? O sea, nuestro tamaño de camada
Obviamente, si esto no, los óvulos no fecundados no se implantan en gran cantidad, vamos a tener camadas pequeñas, el desarrollo de estas camadas van a dar pesos muy ligeros, esos pueden entonces tener problemas de sobrevivencia o de un bajo crecimiento, por un lado. Pero por el otro lado, si engordamos mucho, bueno, y además las cerdas que lleguen a la lactancia pues van a perder condición y obviamente esto también nos va a repercutir en que no vuelvan a entrar al siguiente ciclo. Por el otro lado, si nos pasamos de kilos en alimentación y nos pasamos de kilos en la cerda, esta cerda va a tener problemas de consumo de alimento en esta etapa, entonces va a perder peso, entonces también va a tener un desgaste, puede ser que no entre al siguiente parto, y también en esa baja de consumo de alimentos nuestras camadas van a ser de bajo peso, ¿no? Entonces, tenemos que jugar en este equilibrio del consumo de alimento para que nuestras cerdas se mantengan en una buena condición corporal. Entonces, bueno, ¿qué les voy a dar de comer o cómo les voy a dar de comer? ¿Qué es lo importante que hay que ver en esta etapa, no? Bueno, tenemos varios consejos dependiendo de las casas genéticas, o muchas veces así como mi compadre Manuel que está ahí, que es productor de hace mucho tiempo y que se la sabe de todas. Entonces, cada uno de ellos va teniendo sus propios consejos y de aquí vale la pena ir tomándolos, recapacitándolos para ver qué de esto podemos nosotros aplicar a nuestras granjas. Es importante, antes de que sigamos con esto, darnos cuenta que las cerdas han sufrido un avance genético muy fuerte. De hecho, si ustedes ven en este cuadro, los cerdos fueron la cuarta especie que domesticaron los humanos. Curiosamente, primero domesticamos a nuestro trabajador, a nuestro chalá, que nos iba a ayudar con todo esto, y después domesticamos en tercer lugar a los cerdos, ya que había también cierta tecnología de poder acopiarlos y alimentarlos, fue cuando ya pudimos producir cerdos y domesticarlos, porque entonces estos producían mayor cantidad de carne, ¿no? Entonces estamos hablando que desde el 8000 antes de Cristo, en esas épocas, fue cuando se domesticaron los primeros cerdos. Así es que básicamente, con esa fecha más estos años, ya tenemos 10.023 años de domesticación del cerdo. Bueno, y 21 días, porque hace 21 días me enteré de este dato, entonces, bueno, esos 10.023 años más los 21 días que llevamos ahorita, es lo que llevamos llevando la consecución del tiempo, es lo que este animal ya tiene con nosotros, y todo el avance genético que se ha tenido, pues es bastante importante, ¿no? Parte de estos cambios en la genética que hemos visto, estamos hablando de esto de hace 50 años, ¿no? Y hasta hace 20 años, una de las más importantes empezó a ser la conversión alimenticia, dada obviamente por el avance genético en la mayor ganancia de carne, pero también en el avance en la nutrición, en donde cada vez lo hacemos con mayor precisión, y esto obviamente nos permite tener mucho mejor eficiencia y eficacia en los cerdos, ¿no? La otra es los cambios en su ganancia de peso. Ahorita ya hablamos prácticamente, esto es en el año 2000, ahorita el 2020 estamos hablando prácticamente de cerdos que llegan casi a ganar el kilo por día, ¿no? Entonces, eso nos dice, bueno, cómo este avance pues nos da también cambios y adaptaciones en la alimentación que tenemos que tener para poder seguir el paso de la genética. Uno de los cambios también mucho más importantes ha sido el que los animales han sido o son cada vez más magros. De tal forma que antes, obviamente, los cerdos se producían por su carne y por su grasa, porque servían como combustible, perdón, servían también para velas, para jabones, para otras cosas, pero hoy día ya la presión del mercado ha buscado que los animales sean mucho más magros, obviamente en busca de la salud, ¿no? Así es que, pero eso también nos ha llevado a un evento un tanto desafortunado, porque las cerdas, al ser también mucho más magras, sus reservas grasas llegan a ser tan pocas que podemos correr el riesgo de perder estas cerdas durante la lactancia, porque si no tenemos una cantidad de grasa que está por arriba de los 12 milímetros de grasa aproximadamente, la cerda detecta que entonces no tiene una buena condición corporal y entonces no va a seguir a su siguiente ciclo reproductivo. Recuerden que en el caso de la energía, ¿cómo se reparte la energía? Primero la utilizamos para mantenimiento, ya una vez que el mantenimiento tomó su parte, se lo avienta a lo que sobra al sistema inmune,
Ajá, y si el sistema inmune está muy activado, va a tomar demasiados recursos, ¿no? Sí, les ha tocado probablemente a los que son estudiantes, ¿no? Pero si hay alguien que ya haya estado en granja o le ha tocado ver granjas, cuando conoces una granja que acaba de ser abierta, los parámetros son muy altos, prácticamente con ver crecen los animales. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está activado. Pero ¿qué pasa cuando entra una enfermedad a una granja, ¿no? Por ejemplo, un PIRS, todos los parámetros se caen, ¿no? O una enfermedad respiratoria, porque el sistema inmune jala mucha energía. Bueno, una vez que el mantenimiento tomó la energía, una vez que el sistema inmune tomó la energía, ¿cuál va a ser el siguiente paso? La producción, ¿no? Carne, leche. Y hasta abajo tenemos a la reproducción. Entonces, estas cerdas, si no tienen la suficiente energía, tenemos el riesgo de que no vayan a pasar al siguiente ciclo productivo. Y aquí podemos ver un avance de prácticamente estos 50 años en diferentes rubros, ¿no? El número de lechones nacidos, si se dan cuenta del 70 al 2000, prácticamente crecimos en un cerdo, ¿no? Por cerda en cada nacimiento. Pero para aproximadamente de unos 5 o 7 años para acá, estamos hablando que ya son cerdas que producen 14, 18 cerdos, y estos 14, 18 cerdos destetados prácticamente a veces por la misma cerda con ciertas casas genéticas, ¿no? El número de lechones criados por cerda, ajá, estamos hablando que se ha duplicado prácticamente en 50 años. Y esto obviamente requiere recursos que tiene que consumir la cerda para poder llenar los requerimientos de su progenie, ¿no? Pero aquí tenemos un dato en donde no nos ha ido tan bien, la tasa de desecho. La presión de producción ha hecho que ahora estas cerdas se desechen con mayor facilidad. Porque si tenemos, son Fórmula 1, si estos animales que están corriendo a gran velocidad no, no les damos o les damos un mal giro, nos podemos ir a estrellar. Entonces, aquí lo vemos en el número de descarte de cerdos puede ser muy alto si no manejamos bien a la cerda, tanto de la parte sanitaria, nutricional y de manejo de la granja, ¿no? Ah, esto también lo que les había platicado, ¿no? Vean, la parte de la magrez o la cantidad de grasa que producen los animales ahora está prácticamente a la mitad de lo que era hace 20 años. Entonces, las reservas de energía también son menores. Entonces, estamos jugando con los requerimientos nutricionales al límite para que la cerda pueda producir. ¿Ah? La conversión alimenticia también ha cambiado, prácticamente hemos disminuido casi la mitad de la conversión dada por la genética y por la precisión de la nutrición. Ajá. Entonces estamos viendo que ahora, yo empecé en esto en una granja familiar por ahí a mediados de los años 90 y hablábamos que una buena conversión era tener 3 a 1, 3 de alimento por 1. Y así se mantuvo un buen rato, ¿no? Y ahorita estamos viendo granjas que ya andan hasta en 2.2 de conversión. Entonces, hemos hecho mucho mejor nuestro trabajo en nutrición, apoyado obviamente por la capacidad genética de los animales. Y también en 50 años hemos prácticamente incrementado una camada más por año, ¿no? Entonces, a esto nos enfrentamos ahora con los nuevos, con las nuevas genéticas. Tenemos que llenar requerimientos de alta producción, pero también animales que son mucho más sensibles a los cambios. Y bueno, ya hablando un poco de las recomendaciones de las diferentes casas genéticas, pues este es un esquema que se utilizó durante mucho tiempo, ajá, como acá mi compadre Manuel decía, pues primero, bueno, se le daba alimento, 3, 4 kilos, al momento de la monta se le quitaban prácticamente 2 kilos, luego al día 2 se le volvió a incrementar, bajas el consumo y incrementabas hasta el día 90. ¿Por qué decían que había que disminuir en este momento, en los primeros 2 días, al hacer el consumo de alimento? Pues básicamente para que los óvulos pudieran implantarse ya fecundados. Se decía que si tenías una gran cantidad de energía en esos primeros 2 días, el movimiento peristáltico del útero era tan alto que los óvulos fecundados no se podían implantar. Entonces bajabas la cantidad de energía para que bajara esa motilidad y entonces se pudieran implantar. Eso era lo que se hacía hace unos años, ¿no? Pero ¿qué nos dicen ahora las nuevas casas genéticas? Por ejemplo, en el caso de Dambret, que es esta raza de animales hiperprolíficos danesas. Bueno, ellos ya no dan esta baja de alimento. Básicamente ellos entonces están hablando de que dependiendo de la conformación, si son cerdas delgadas, cerdas en un buen estado de carnes o cerdas muy gordas, los primeros 30 días vamos a mantener el nivel, ajá, salvo las cerdas
¿cómo se llama? De las primerizas. Aquí hay que controlarles para que no se nos vayan a engordar. Ajá. Pero en general las que ya están en producción, los primeros 30 días más o menos, les vamos a dar un nivel alto de energía, básicamente para reponerlas. Después vamos a bajar el consumo durante el segundo tercio de gestación, y para el último tercio, a partir más o menos del día 90, volvemos a incrementar. Hay porque también una empresa holandesa básicamente tiene el mismo esquema, ¿no? Con sus ciertas variantes, viendo si son unipólas o multíparas, pero en general también los primeros días están en un consumo alto. A la primera semana volvemos a bajar un poco. Para el día 30, básicamente el segundo tercio de gestación, también bajamos, subimos el último tercio. Topics también es holandesa y básicamente también tiene ese mismo esquema. Vamos a mantener un nivel alto el primer tercio, bajamos segundo y volvemos a subir el tercero. Pero ¿qué nos dicen las americanas? ¿Qué nos dice, por ejemplo, el PIC, que es una genética americana? Bueno, inicialmente era inglés, ahora es más americana. Bueno, ellos nos dicen que podemos dar una alimentación totalmente continua durante todo la gestación y no va a pasar nada. No hay que cambiar, no hay que modificar si hay primero, segundo, tercer tercio. Las cerdas en su genética pueden mantener un mismo consumo, a menos que si son cerdas muy delgadas, pues entonces en este primer tercio también las vamos a recuperar, ajá, pero a partir del segundo tercio hay que bajarles el consumo de alimento para mantenerlas durante lo que resta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con Genesis, que es una canadiense? Ellos, bueno, dicen que dependiendo su condición corporal o su parto, podemos dar una misma cantidad de alimento durante toda su etapa, ¿no? Entonces, aquí lo importante es saber en qué condición corporal están, en qué etapa de su gestación están, en qué etapa de su producción están, perdón, de número de parto, y entonces les vamos a fijar un solo número, una sola cantidad de alimento durante todo. Entonces, si se dan cuenta, cómo estos puntos de vista de nutrición de la parte europea y de la parte de los americanos, norteamericanos, llevan la nutrición. Uno recomiendan hacer modificaciones por tercio para irse adaptando a la genética, a los eventos fisiológicos, al momento fisiológico que está viviendo la cerda, mientras que los americanos dicen, bueno, hay que mantenernos en la misma línea. Muchas veces también tiene que ver que en el caso de los americanos son granjas muy grandes, ajá, que no tienen esta capacidad de poder tener una personalización en las cerdas, que muchas veces nuestras granjas latinoamericanas, si nuestras explotaciones no son grandes, no tan grandes, o si son grandes, tenemos la facilidad de la mano de obra, pues podemos dar esta personalización a las cerdas, ¿no? Ajá. Pero ellos, bueno, dicen que podemos mantenernos durante un mismo nivel de alimentación durante toda la gestación. En general coinciden, a fin de cuentas, en este primer tercio de gestación, ¿no? Que dicen del primero a los 35 días, hay que cuidar a la cerda porque durante los primeros 12 días es donde se lleva el mayor número de implante o la mayor implantación de los óvulos fecundados. Ajá, aquí se puede perder hasta el 50% de estos, entonces hay que cuidar bien la alimentación de estas cerdas. Ajá. También durante esta parte hay que, ¿cómo se llama?, preparar el útero para la implementación durante los primeros días. Ajá. ¿Y por qué utilizamos también esta primera etapa? Y se veía también lo que estábamos viendo con las primeras, con las europeas. En esta primera etapa, el primer tercio de gestación, lo que vamos a hacer es recuperar a nuestras cerdas, ajá, si es que tuvieron una lactancia bastante dura, que hayan perdido peso, ¿no? Y aunque normalmente pierden peso, bueno, en esta primera etapa de la gestación es donde nosotros vamos a poder lograr, sin consecuencias, incrementar el peso de nuestras marranas, ¿no? Nos dicen que no hay que alimentar por debajo de su alimento de mantenimiento, porque si no vamos a perder estos óvulos implantados, pero tampoco hay que superar 2 veces el mantenimiento, como dicen aquí en México, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la alumbre, ajá, para mantener entonces a nuestras cerdas, ¿no? Sí hay todavía algunas dudas de que vayamos a perder la implantación o estos óvulos por falta de implantación durante los primeros días. La ciencia nos dice que solamente nos preocupemos, si acaso, en las primerizas, ¿no? En esta baja de alimento, como mi compadre Manuel decía, quitarles
una buena cantidad, un tercio del alimento durante esos primeros 2 días. La ciencia nos dice, no te preocupes, solamente las primerizas, en dado caso, son las que tendrías que hacer esta restricción de alimento, si no, no hay problema, y ya no vas a perder, como se pensaba antes, esta cantidad de óvulos, ¿no? Además, ahora las cerdas obviamente llegan más desgastadas, entonces probablemente también por eso nosotros ahora podamos dar esta alimentación continua durante los primeros días sin tener que bajarla como antes se hacía, ¿no? Y ahora viene el segundo tercio de la gestación. Este segundo tercio de la gestación es un tercio bastante peculiar, porque si nosotros no manejamos bien a la cerda, nos puede explotar en las manos y la podemos perder, ¿no? Esta segunda etapa va más o menos de los 30 días hasta los 90 días, 75 días. Ajá. Y aquí es donde tenemos que tener ya a nuestras cerdas en un buen estado corporal. Aquí es donde normalmente, como vimos en las europeas y como vimos también en la etapa de PIC, aquí hay que bajarles alimento para evitar que las cerdas no nos vayan a engordar. Ajá, eso es lo que hay que cuidar básicamente, que las cerdas no nos engorden. ¿Por qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestras cerdas se engordan en esta etapa? Una, podemos afectar el desarrollo de la glándula mamaria. Y por otro lado, cerdas gordas, cuando llegan a lactancia, liberan una hormona que se llama leptina. Esa hormona le dice al cuerpo, tenemos suficiente energía, entonces baja el consumo del alimento voluntario de la cerda. Entonces imagínense en esta etapa de lactancia, en donde normalmente están produciendo bastante leche para mantener esa cantidad de cerdos que ahora se producen y que no coma. Entonces la cerda dice, no, pero es que estoy bien, o sea, estoy llenita. Ajá, pero entonces va a empezar a perder muchas de sus reservas corporales si en esta etapa de la segunda fase las llegamos a engordar. Y bueno, en el caso de las nulíparas, los últimos días de esta segunda fase es donde también vamos a ver el desarrollo de la glándula mamaria. Si nosotros hacemos que estas cerdas tengan un buen desarrollo de glándula mamaria, son cerdas que no nos van a dar problemas más adelante, ¿no? Si aquí en esta etapa nosotros hacemos que la cerda engorde, pues la grasa puede infiltrar, como les comentaba, a la glándula mamaria, ajá, y ocupar la parte funcional de la producción de leche con espacios llenos de grasa, y entonces no se va a producir la cantidad de leche que nosotros quisiéramos para el desarrollo de nuestros cerdos. Y bueno, llegamos a la tercera fase de la gestación, y aquí empieza a haber también diferencias importantes entre la nutrición europea y la nutrición americana. Aunque es lo mismo, cada quien la ve desde su lado, ¿no? Perdón. ¿Qué dicen las genéticas europeas? Que hay que dar un incremento del consumo durante el último tercio de gestación. ¿Por qué? Porque durante este periodo es donde hay un crecimiento logarítmico del tejido fetal, en donde es realmente donde el desarrollo de los animales o de los fetos se lleva en mayor medida. Entonces, la lógica es darle mayor cantidad de alimento en esta etapa para que entonces la cerda pueda entregar esos nutrientes y el desarrollo de los cerdos y el peso de la camada sea mucho mejor. Ajá. Y obviamente el evitar que estas cerdas, en lugar de que no dirijan parte de sus reservas corporales al desarrollo mamario, ¿no? Y bueno, también comentan que en el desarrollo de las nulíparas podemos favorecer el incremento del peso al nacimiento. Ajá. Y obviamente, si nosotros también en esta etapa hacemos que nuestras cerdas incrementen su capacidad digestiva, pues entonces va a ser un cambio mucho más amable de haber dado 2 kilos de alimento, 1,7 kilos, 2,5 kilos, depende cómo les haya formulado el nutriólogo, ajá, para estas cerdas, él, cuando pasan a la lactancia, que ellas estén consumiendo arriba de 6, 7 kilos, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. Entonces, es complicado que de una menor cantidad de alimento inmediatamente pase el desarrollo del aparato gástrico a un mayor volumen para poder captar mayor cantidad de alimento. Entonces, también parte del objetivo de este incremento durante el último tercio es ir preparando a estos cerdos a que tengan un mayor volumen de su capacidad digestiva para poder captar mucho más cantidad de nutrientes y mucho mayor consumo en la etapa de lactancia. A mí me sucedió una experiencia interesante en Chiapas. Es una empresa que
le hacemos la nutrición, pero ellos tienen un manejo interesante también en la última etapa de gestación, en donde les dan germen de maíz, y les dan 1 o 2 kilos, que es fibra altamente digestible, también con almidones del maíz, y esto se lo dan en esta etapa, y entonces aparentemente sucede eso, ¿no? Incrementan la capacidad digestiva de estas cerdas, de tal forma que cuando llegan a la lactancia, llegan a consumir hasta 8, 9 o 10 kilos de alimento, que es el sueño de cualquier nutriólogo para esa etapa, ¿no? Y estamos hablando que están en una zona de alta humedad, arriba del 80%, y de alto calor o de alta temperatura, ahora arriba de los 35 grados, ¿no? Entonces nosotros en esa etapa, normalmente, o en ese tipo de instalaciones, tenemos problemas de consumo de alimento. Bueno, estas personas hacen este manejo. Y bueno, probablemente tiene que ver un poco con la lógica de este manejo que dicen los europeos. Pero ¿qué dicen los americanos, o qué dicen las genéticas americanas sobre dar el incremento de alimento en esta etapa? No, no hay que darlo. Como vimos, hay que dar una alimentación flat. Ellos dicen que no se necesita, ¿no? Que si acaso a lo mejor las cerdas delgadas o las cerdas primerizas pueden ser favorecidas por este incremento en el consumo. Pero muchas veces son peores los efectos negativos de dar este incremento durante los últimos días que no darlos, por lo menos en su genética. Y acá tenemos un ejemplo. Ellos nos dicen que, miren, aparte, estas son pérdidas de peso o de condición corporal. El caliper, vamos a ver una imagen más adelante, es una especie como de un compás. Ese compás se abre y nos va diciendo cuál es la condición corporal que tienen las cerdas, ¿no? Y si se dan cuenta, bueno, aquí es incrementar la cantidad la cantidad de alimento durante la primera lactación, y cuánto equivale o en cuánto repercute a los cerdos hasta su tercer parto, ¿no? ¿Cuántos de estos se pueden mantener? Y aquí nos dicen que, bueno, si a pesar de que las cerdas son gorditas, pierden hasta 3 unidades de alimento por este incremento en este primer parto, pues nuestra pérdida de cerdos o nuestra retención de cerdos es mucho menor. Entonces, estamos condenando a nuestro hato, en el caso de estas genéticas, a que si damos incrementos en este último tercio de gestación, vayamos a tener menor sobrevivencia o menor persistencia de las cerdas en nuestro hato. Y aquí también vuelven a hacer un experimento similar, en donde son cerdas de diferentes partos, pero el tiempo, y conforme va incrementando la cantidad de alimento en este último tercio de gestación, vamos viendo que la persistencia en días dentro del hato también va disminuyendo. Entonces, ellos no recomiendan este tipo de manejos. En el caso de los europeos, sí. Génesis también nos dice, no hay que incrementar el consumo, a menos que estén delgadas, porque ellos dicen que la energía no se la va, o los nutrientes no los va a direccionar hacia el lechón, sino esos nutrientes se los va a quedar la cerda, y entonces vamos a tener el riesgo de una cerda gorda y el consiguiente efecto de una baja de consumo y una pérdida de condición durante la lactancia. Y en esta genética nos muestran un trabajo en donde nos dicen, mira, si usted empieza a incrementar la cantidad de alimento en este último tercio de gestación, la tasa de mortinatos va a incrementar, la producción de calostro va a disminuir, el consumo involuntario más adelante va a caer, y la pérdida de peso que usted va a tener en su cerdo de lactantes también se va a incrementar. ¿Por qué? Porque las cerdas van a dejar de consumir alimento. Entonces, los americanos nos dicen, no. Entonces, ellos dicen, no hay que incrementar. Pero hay algo interesante que nos dice, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor mensaje. Hay que evaluar la condición corporal de nuestras cerdas, ya sean americanas, europeas, para poder tener el mejor nivel de alimentación. Y entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, porque ya le estoy pintando un panorama muy escabroso. Bueno, básicamente el control está entre esto, el equilibrio está entre la condición corporal y el alimento ofrecido. Este es el caliper que les comentaba. Entonces, hay que medir bastante bien nuestra condición corporal de nuestras cerdas. Si nosotros tenemos a nuestras cerdas en una condición corporal óptima, vamos a tener mayor cantidad de cerdos destetados,
mayor cantidad de cerdos nacidos y mayor cantidad de sobrevivencia. Ajá. Entonces, es importante mantener y medir la condición corporal de nuestras cerdas. ¿Cómo la podemos medir? Con este equipo que se llama caliper. Varias de las casas genéticas tienen el caliper calibrado, por decirlo así, a sus cerdas, pero si no, ustedes pueden también conseguir un caliper y entonces irlo calibrando para las condiciones de sus animales, ¿no? La otra es lo que normalmente se hace o el manejo que comúnmente se llevaba es esta revisión de la condición corporal mediante el tacto, en donde nosotros tocamos la parte trasera de la cerda para ver qué tanto podemos sentir las crestas de la columna vertebral, las crestas de la cadera, esas protuberancias óseas, y saber si está o no gordita la cerda, y en base a eso pues más o menos tener un cálculo de cuánto es la cantidad de grasa, dependiendo el promedio del puntaje que le demos a estas cerdas, 1, 2, 3, 4 o 5, bueno, es algo que ustedes también irán definiendo, normalmente está dado en cuatro categorías, y lo que nosotros queremos es que se mantengan 4, ni que no estén gordas, pero que no estén delgadas, ¿no? O si tenemos un equipo más avanzado como el ultrasonido, podemos definir, bueno, cuál es la cantidad real de grasa que tiene dorsal nuestro animal para saber si va a tener un buen siguiente ciclo de gestación y de parto, ¿no? Irlas cuidando. También tenemos otras herramientas como ¿cómo se llama? Las cintas pesadoras, ¿no? No sé si las han visto, son bastante prácticas. Las puede conseguir ahora uno por Amazon o Mercado Libre o cualquiera de estas, en donde, bueno, están en base al diámetro que puede ser delante del corazón o por esta parte, también en la parte trasera, nos va a dar una cantidad en centímetros, y esa cantidad en centímetros, algunas de estas, por decirlo, cintas pesadoras, ya nos dicen aproximadamente a cuánto equivalen kilogramos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos esta herramienta, también nos puede ayudar. La situación es estar midiendo, ¿no? Aquí también vemos, por ejemplo, qué sucede si las medimos por la parte de atrás. Pero el hecho es que hay que estar midiendo y hay que estar revisando esta condición corporal de nuestras cerdas para mantenerlas en ese óptimo de peso y de condición corporal, porque ya vimos que estamos caminando sobre una línea muy delgada, ¿no? Para evitar que las cerdas se nos vayan para un lado o para el otro, ¿no? ¿Y cuándo nos recomiendan hacer esta medición de la condición corporal? Pues bueno, la primera es cuando las cargamos. Después, cuando volvemos a ver si estas cerdas ya están, sí quedaron gestantes, más o menos a los 21 días. Después, a los 70 días. En la primera etapa vamos a ver, nos va a servir para saber en qué régimen de alimentación les vamos a tener, ¿no? El segundo es para saber si vamos bien en ese régimen de alimentación o si hay que hacer alguna modificación. Y el último, cuando ya están justo antes del parto, ver también esa condición, pues para saber qué nos va a deparar en la lactancia, ¿no? Si nos quedaron muy gorditas, si nos quedaron muy flacas, y bueno, entonces ver qué estrategia podemos hacer en la lactancia para poderla recuperar o revisar qué es lo que está pasando con nuestras cerdas que todavía no llegan al fin de la lactancia para poder hacer algún ajuste. Algunos de los manejos o tips que hacen para poder hacer esta categorización de los animales es, bueno, ponerles tarjeta a las cerdas si están en un color rojo, si están muy gordas, en un color verde, si están en buen estado, en un color amarillo, si están muy delgadas. Y en ese nosotros definir si incrementamos dependiendo de la densidad que nos esté dando la casa de nutrición o el nutriólogo que nos esté haciendo la formulación, bueno, incrementar o disminuir la cantidad de gramos para poder mantener a nuestras cerdas en ese rango, ¿no? Entonces, para eso nos puede ayudar el tener identificadas en qué etapa de condición corporal están nuestras marranas. Pero para esto hay que hacer algo que parece muy de sentido común, que muchas veces es el menor de los sentidos, y es pesar el alimento. El óptimo sería ¿no? Bueno, a lo mejor si hay algunas granjas que tienen sus comederos con estas tolvas pesadoras, que también hay que cuidar, porque si nosotros tenemos una alteración en la formulación y nuestra dieta se hace más densa, quiere decir que mayor cantidad de energía en menor cantidad de masa,
Ajá. Entonces hay que calibrarla para que no le demos de más a los animales, o por el contrario, si le incrementan la cantidad de fibra por un cambio en los ingredientes o el abastecimiento de ellos, ajá, vamos a tener dietas mucho más diluidas y entonces también hay que calibrar estos alimentos. Ajá. Pero la otra es pesarlos en básculas, digo, sería lo deseable, pero muchas veces en nuestras granjas tenemos esto, ¿no? Estas son nuestras balanzas y nuestras básculas que normalmente tenemos el famoso bote chilero, que bueno, pues el casetero dice, no, pues mi bote chilero mide 2 kilos, doctor, 2 kilos, no falla. Ajá. Y luego te das cuenta que ya lo usan tanto que ya el bote chilero ya no está aquí, sino ya está desgastado y llega hasta acá, pero para él siguen siendo los mismos 2 kilos, ¿no? O también tenemos el cucharón, el cucharón balance o el cucharón báscula, ¿no? Que también, doctor, me agarra 1 kilo, pero a veces tenemos también caseteros que son muy ingeniosos y hacen estos cucharones con botes de refresco, ajá, pero bueno, pueden ser, no importa, ajá, pero hay que pesar realmente qué cantidad en peso agarran nuestros, ¿cómo se llama? No, nuestros elementos de medición, ¿no? También me ha tocado ver la carretilla báscula, que es muy precisa, ¿no? Doctora, mire, esta carretilla me agarra 30 kilos, así copeteadita, ¿no? O por saco, ¿no? Este saco es de 40, ¿no? Y a veces son de 50, a veces son de 35, o sea, hay que medir cuánto pesa realmente cualquiera de nuestras herramientas, ajá, para saber realmente cuánto estamos dando, porque ya vimos que estamos sobre una línea muy delgada que nos puede ayudar a mejorar la utilidad de nuestras granjas o la rentabilidad de nuestras granjas o a tener una fuga importante de dinero, ¿no? Entonces, tenemos el manejo también del periparto, ya casi cuando las cerdas van a llegar a la última etapa de su gestación. Ajá. ¿Qué sucede durante esta última etapa del periparto? Que estamos hablando prácticamente la última semana antes de que paran. Bueno, la redistribución de los nutrientes pasa de ser a los lechones a la glándula mamaria, porque hay que preparar esa glándula mamaria o se empieza a preparar para empezar a producir la leche que van a recibir estos nuevos animales que van a nacer. Ajá. Y obviamente este proceso nos va a consumir mucha energía, ¿no? ¿Por qué? Obviamente es producción de leche y producción de camada. Ajá. Y aquí podemos tener, si también no hay la suficientemente energía durante esta etapa preparto y se nos viene el parto, vamos a tener un agotamiento de la cerda, entonces nos va a incrementar el tiempo de parto y podemos tener ahí muertes fetales, ¿no? Ujú. Como les comentaba, básicamente va en la última semana, cuando la suben ya o las pasan a las zonas de maternidad, puede ser 3, 5, hasta 7 días posparto. Ajá. Nos dicen que hay que dar la misma cantidad que estamos dando de gestación, pero la de lactancia. No hacer el cambio brusco en cantidad, ajá, solamente en el tipo de alimento, para que entonces empecemos ya a dar esta mayor cantidad de nutrientes, ajá, que empiecen a adaptarse a estos cambios entre la producción de la leche y la última etapa del crecimiento de los cerdos. Ajá. Nos dicen que este alimento lo demos en 4 ocasiones, porque nos dicen que no hay que dejar más de 6 horas en ayuno a las cerdas, porque si nosotros les diéramos toda la cantidad como lo hacíamos en gestación en una sola comida, vamos a tener un pico de nutrientes en las primeras horas y va a ir decayendo. Pero si tenemos el parto prácticamente en las últimas horas o casi a las 12, 18 horas de que dimos esa única comida, pues entonces la cantidad de nutrientes que va a haber disponibles, rondantes circulando, van a ser muy pocos. Entonces, vamos a tener problemas en que las cerdas, como les decía, tengan agotamiento, las contracciones uterinas no sean tan fuertes, entonces se nos alargue el tiempo de parto, eso obviamente nos puede producir mayor cantidad de lechones muertos, ajá, y también vamos a tener una cerda que puede entrar en cetosis, porque tenemos unos periodos de ayuno muy largos con una demanda de nutrientes muy altos, ¿no? Entonces, es importante que demos esta cantidad de alimento separada en no más de 6 horas entre una y otra para poder tener la factibilidad de un buen trabajo de parto. Como le decía, bueno, ¿para qué sirve esta parte? Ya lo dijimos, para la producción de leche, obviamente también evitar estreñimiento en el periparto, para que no tengamos tantos
¿cómo se llama? El canal, el colon y el recto ocupado que nos va a ocupar espacio del canal de parto. Ajá, así si nosotros lo damos fragmentado, va a haber mucho más espacio para que los lechones salgan. Ajá. Tener esta cantidad de energía para que la ubre tenga su actividad y obviamente no se nos vaya a congestionar. Ajá. Dar esta cantidad de nutrientes mucho más alta para poderla preparar y tener esta gasolina en el trabajo de parto. Ajá. Hay empresas que nos dicen que hay que dar un alimento de transición en estos días, que estamos hablando de unos 5, 6, 7 días, ajá, pero prácticamente con el alimento de gestación podemos llenar este requerimiento, ¿no? Muchas veces queremos también tener 5, 6 o 7 dietas dentro de una granja en esta etapa entre gestación, transición, flushing, lactancia, ajá, pero muchas veces el mismo manejo de la granja nos los complica, ¿no? Entonces, sí hay que tener la mejor cantidad de manejo en cantidad y los alimentos adecuados para cada etapa, ¿no? Y aquí, bueno, podemos utilizar o formular un alimento de transición o utilizar el alimento de lactancia. Y bueno, ya entramos a la parte de parto. Ya tenemos la etapa de la lactancia. ¿Y cuál es el objetivo de este alimento en la lactancia? Uno es, obviamente, garantizar este parto exitoso y el comienzo de la lactancia, ¿no? Ajá. Y obviamente producir la mayor cantidad de leche. El requerimiento de la producción de leche puede representar entre el 60 y el 80% de requerimiento energético de la cerda. Y sobre todo en estas cerdas de alta prolificidad, puede representar hasta el 80% de lo que están utilizando para producción de leche. Ajá. De tal forma que, por ejemplo, estas cerdas de hambre, que son altamente prolíficas, producen tanta leche que si, por ejemplo, tienen 14 tetas viables, pueden producir o pueden destetar hasta 16 lechones sin que los tengas que cambiar de camada, ¿no? Es la cantidad de leche a lo que han llegado estas nuevas genéticas, ¿no? Cuando yo, antes de estas genéticas decías, bueno, si solamente pudieron desarrollarse 10 o 12 estas tetas viables, pues entonces solamente podemos dejar 10 o 12 lechones a esas cerdas. Si quedan más, obviamente no va a ocupar, no va a haber un lechón va a haber un lechón que no va a tener una teta, entonces se va a morir. Bueno, la capacidad productiva de estas nuevas genéticas nos permiten ahora que podamos tener 2 lechones más de las tetas funcionales. Entonces, imagínense la cantidad de producción de leche, imagínense la cantidad de requerimientos que necesita para la cerda para mantener esa producción, y entonces, obviamente, esto va ¿cómo se llama? Recargado sobre la nutrición para que podamos tener llenar estos requerimientos, ¿no? Y el otro objetivo durante la alimentación de la lactancia es evitar que nuestra cerda pierda la mayor cantidad de condición corporal. Como les comentaba, ahora en este desarrollo de estas nuevas genéticas que son más magras, sus capacidades, sus reservas corporales de grasa son menores, aunque sus reservas de proteínas son mayores, ¿no? Ajá. Entonces, lo que tenemos que evitar es que estas cerdas puedan consumir la mayor cantidad de alimento posible para que puedan tener esta menor cantidad de pérdida. Desafortunadamente, la capacidad digestiva de estos animales muchas veces no es el tamaño suficiente para poder en ese consumo llenar los requerimientos de los nutrientes, y entonces siempre vamos a tener una cierta cantidad de pérdida de peso, pero hay que evitar que esta sea la mayor. Obviamente para que evitemos que en el siguiente ciclo tengamos una cerda que ya no la podemos utilizar. Ajá. Y bueno, aquí lo interesante sería obviamente estar cuidando a las cerdas, casi individualmente, pero bueno, eso muchas veces no es posible. Aunque en las granjas latinoamericanas donde hay mayor mano de obra, pues esto sí lo podemos hacer, aunque también ya hemos encontrado que cada vez también hay menos mano de obra que está disponible para las granjas, ¿no? Ya no quieren trabajar en granjas. Y obviamente, pues lo que tenemos dentro del manejo es maximizar el consumo de los alimentos, ¿no? Y aquí también tenemos, como hemos estado viendo, 2 vertientes, la restringida y la ad libitum. Ajá. ¿Qué nos dicen los europeos? Vámonos despacio, vámonos por partes. Ellos dicen que entre los 3 y 5 días
hay que tener una restricción del alimento en donde vayamos dándoselos poco a poco para que no haya un incremento de la producción de leche y esa producción alta de leche produzca en nuestros cerdos un empacho y entonces diarreas mecánicas o que estas en su momento puedan favorecer también el crecimiento de coli y pasen de mecánicas a bacterianas, o evitar que las cerdas produzcan tanta leche en esta primera etapa que no pueda ser consumida, que entonces tengan problemas de mastitis y metitis agalactia, ¿no? Y a partir de esos 5 o 8 días, entonces ya empezar a ir soltando. La verdad también es que aquí estas escalas de alimentación difícilmente las vemos nosotros en Latinoamérica, ¿no? Ellos hablan de 8, 9, 10 kilos de alimentos. Nosotros andamos con nuestras instalaciones, con nuestras temperaturas, con nuestros manejos, entre 5 y 6 kilos o hasta 7 kilos, ¿no? Cuando bien nos va. Entonces, por eso a veces también el restringirlas tanto de más de 3 días puede ser, ¿cómo se llama? Poco viable, porque entonces no vamos a permitir que estas cerdas alcancen a consumir los nutrientes suficientes y no se nos vayan a gastar más adelante. ¿Y qué nos dicen los europeos? No, hay que soltarlas desde el principio. También hay que tomar en cuenta que aparentemente estas cerdas, ustedes conocen cerdas PIC o Genesus, a lo mejor tienen un consumo mucho más limitado de alimento, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de unas Topics que consumen cualquier cantidad de alimento y que a veces hay que mantenerlas. Pero en el caso de estas, a veces tenemos consumos de alimentos mucho más reducidos, entonces ellos dicen, suéltalas desde el principio, porque estas van a estar pidiendo muchos requerimientos y hay que aprovechar ahorita que no están consumiendo tanto en leche los animales para que ellas puedan tener esta cantidad de alimento para que no se nos vayan a perder más adelante en peso. Y nos muestran estos resultados, ¿no? En donde nos dicen, si nosotros les damos la mayor cantidad de alimento que puedan consumir durante la lactancia, nos va a representar mayor cantidad de nutrientes consumidos y mayor cantidad de ganancia de peso de los cerdos, y la pérdida de peso que van a tener nuestras marranas va a ser menor. Entonces, hay que lograr y hay que estimular el mayor consumo de alimento desde el primer día. Aquí ellos dicen, bueno, mira, si tú haces este manejo de restringir los primeros 5 días o 8 días el consumo de alimento, pues vas a tener consecuencias porque vas a tener menor consumo de nutrientes, por un menor consumo de alimento, y también vas a tener una menor ganancia de peso de tus lechones. En cambio, si tú les sueltas a tus cerdas desde el primer momento el consumo de alimento y se lo estimulas, vas a tener mayor ganancia de peso y mayor consumo de alimento, y obviamente pues una mejor condición corporal, ¿no? Se recomienda que por lo menos demos de 3 a 4 comidas por día, ¿no? Me ha tocado muchas granjas en donde tienen en la mañana y en la tarde y solamente. Y eso obviamente nos va a producir que estas cerdas se desgasten, utilicen reservas grasas corporales y puedan entrar en una cetosis. Y eso no nos conviene. Si nosotros estamos dando estas 3 o 4 veces o más de alimento a los cerdos, vamos a tener también una mejor condición corporal y mejores lechones al destete. En esta granja que les comentaba de Chiapas, es una granja que, bueno, además que está en una parte selvática, lejos del bullicio y de la falsa sociedad, no tiene muchas enfermedades, tienen un manejo del alimento que llegan hasta 10 kilos, de tal forma que a los 28 días están destetando más o menos 10.5 lechones por hembra, pero están destetándolos prácticamente en los 8 kilos, 8 puntos y tantos. O sea, son números que normalmente no se ven, ¿no? Y esto les permite llegar a los 70 días con animales de arriba de 35, 36 kilos. El promedio nacional, más o menos en Centroamérica o el objetivo Sudamérica, México, estamos hablando que a los 70 días estamos llegando a los 30 kilos. Pues estos a los 70 días están llegando arriba de los 35 kilos. Perdón. Creo que ya se ve aburrido.
Слышишь, уебище ебаное, бля, пошел нахуй вообще отсюда. Сын фермера, блядь. Тимоха, что ты творишь? Маму мы убили и пристали на могиле. Спрашиваешь, кто тут пидор, сука? Слышишь ты, Система поиска пидорасов активирована. У меня до сих пор привычка есть. Я не могу оставить должность президента Российской Федерации. Пошел нахуй! Пошла нахуй! Получи, пидор! Бля! Пиздуй, говорят! No sabe qué pasó con esta persona. Pero bueno, comentaba que hay que incrementar el número de comidas, ajá, y no más de 8 o 10 horas. Evitar que estas cerdas entren en una cetosis o en una baja de nutrientes, porque entonces vamos a perder a estas cerdas durante la lactancia. Ajá. Y nos dicen que prácticamente ya cuando estemos arriba de los 14 días, o a partir después de la segunda semana, estemos dando de 2.5 a 3 kilos de mantenimiento y estemos dando más o menos entre 0.4 y 0.5 kilogramos o medio kilo por cada lechón que tengan. De esa forma vamos a evitar que nuestras cerdas vayan a tener la pérdida de condición y obviamente pues tengamos un mejor siguiente, una siguiente gestación amable, ¿no? ¿Cómo podemos incrementar el consumo del alimento? Pues es alimento fresco, poco y frecuente, mayor cantidad de comidas, que sea húmedo. Ajá. Y hay también la alimentación líquida, nada más que hay que tener cuidado con esto o la alimentación húmeda porque se nos puede fermentar el alimento y los cerdos son muy susceptibles al sabor y entonces eso también nos puede evitar que baje el consumo. Entonces, si nosotros tenemos un alimento húmedo que le estamos dando, estamos midiendo y viendo cómo están los comederos y en su siguiente alimento retirar este alimento que no consumió y dárselo por darle uno nuevo y uno fresco, pues entonces vamos a tener una cerda estimulada que nos va a estar consumiendo. Ajá. Obviamente reducir la cantidad de estrés ambiental, menor cantidad de calor. Si nosotros tenemos mucho calor, más el calor metabólico que del consumo de alimento, entonces los animales se van a sentir poco a gusto y entonces eso nos va a evitar que vayamos a alcanzar este incremento de alimento que nosotros estamos buscando, ¿no? Uno de los manejos que nos ha funcionado es, por ejemplo, en una botella con agua pueden agregarle agua saborizada, ajá, o agua con miel y aventársela un chorro en el comedero de las cerdas. Los cerdos son muy curiosos, entonces se paran a ver qué es, les gustan los nuevos sabores y entonces con eso también podemos incrementar el consumo de alimento o de la materia seca de los cerdos, ¿no? Aquí hay un punto bien importante, el agua. Estamos esperando que las cerdas de genética media consuman hasta 15 litros por día. Pero, por ejemplo, en estas cerdas hiperprolíficas o estas cerdas hartas productoras de leche, ajá, están teniendo requerimientos de 25 y hasta 50 litros de agua. Ajá. Para llegar a estos 50 litros de agua, vamos a necesitar que el flujo de salida sea por lo menos de 5 litros por minuto. Ajá. Pero por lo menos tenemos que tener entre 2 y 4 litros por minuto de flujo de agua para tener la suficiente agua o la suficiente presión y el consumo suficiente de agua en estas cerdas para que mantengan la producción de leche. Porque si vemos el 80% de la leche es agua, ¿no? Además, en épocas de calor se incrementa este consumo, ¿no? La temperatura también es bastante importante. Imagínense que nosotros tenemos un consumo nosotros damos un agua muy caliente, un agua muy fría, no se la van a querer tomar nuestros animales, ¿no? Y entonces va esto en detrimento también de la condición corporal de la cerda, porque no va, si no está bien hidratada, no va a querer comer alimento y entonces se va a hacer un círculo vicioso, ¿no? Las cerdas lactantes consumen hasta 40% más de agua. Y este es un esquema de que casi no hay muchas cosas que afecten el consumo de alimento de las cerdas, ¿no? Entonces hay que tener un checklist de las cosas que pueden afectar a nuestras cerdas y ver cómo estamos en nuestras granjas para ir teniendo estas mejoras y obviamente maximizar el consumo. Y por último tenemos la alimentación de destete a servicio. Y aquí lo que queremos asegurar es que nuestras cerdas tengan un siguiente celo, ajá, y una siguiente ovulación lo bastante
buena para poder tener la siguiente camada también en buen tamaño y en buen, en buen número, ¿no? También el objetivo es tener un apareamiento exitoso, y obviamente el poder tener mayor cantidad de huevos liberados. Y que en la mayor cantidad de nuestras células entren antes de la primera semana de destete a servicio, ya que queden gestantes, ¿no? Como les comentaba, un día abierto son aproximadamente $3 lo que estamos gastando en ellas. ¿Y cómo es este alimento? Nos recomiendan dar alimento de gestación y no lactancia a los europeos. ¿Por qué? Porque dicen que el alimento de lactancia está hecho para dar producción de leche, y lo que también queremos aquí es ya un poco frenar esa parte, una vez que están destetadas, y dar, bueno, en lugar de dar esa cantidad de alimento lactante, se lo damos en gestación. También hay algunas formulaciones que pueden ser especiales, ¿no? Y también hay que dar azúcar. Y estos de 200 a 400 gramos por día son para incrementar la cantidad de insulina, y entonces también eso incrementa la cantidad de ovulación de las cerdas, ¿no? Y la alimentación la vamos a dar en 2 etapas, no solamente en una. Ya no hay que darle en 4 o 5 como en la lactancia, pero no solamente en una como en la gestación. No saltarte esa comida cuando la estás destetando, y más o menos estamos hablando como 3 kilos por día, ¿no? Después del servicio. Y bueno, ¿cuáles son las conclusiones de todo esto? Es importante esta etapa de la lactancia y la gestación y todas, el periparto y el posparto, porque representa el 20% del consumo de alimentos de nuestros animales, ¿no? Pero lo que vemos nosotros en lactancia, yo creo que a mayor consumo, mayor cantidad de peso al destete. Ahí no hay tanto desperdicio. Pero también hay que tener cuidado en que tenemos etapas de gestación definidas, que si nos pasamos, engordamos a nuestros cerdos y vamos a tener problemas en lactancia, lo mismo que si tenemos a cerdas que están muy delgadas, no las vamos a perder para el siguiente parto. Como le decía, nosotros ya invertimos una buena cantidad en llevar a estas cerdas a esta productividad, y perderlas, obviamente eso también es perder recursos o perder dinero. Lo importante es mantener la condición corporal. Recuerden, medir y pesar alimento son 2 cosas que no son tan complicadas, pero que se hay que llevar. Y la medición hay que hacerla de una manera más exacta en la cuestión del alimento, no como les comentaba con estos botes pesadores o básculas o los, ¿cómo se llama? O los cucharones. Hay que ver realmente cuánto le cabe y cuánto alimento pesa, vamos, en esa cantidad, para estar también nosotros dando la cantidad adecuada a los animales, ¿no? Y obviamente la medición de la condición corporal en estas diferentes etapas para saber si llevamos una buena estrategia de alimentación. En el caso de lactancia, lo mejor es la mayor cantidad de consumo de alimento que podamos darle. Aquí también hay granjas en donde si se da, a pesar de que no sean, ¿cómo se llama? A pesar de que no sean razas americanas, si ustedes sueltan el alimento de los primeros días, pueden tener ventajas. Si llegan a tener problemas de mastitis, metritis en sus granjas por soltar el alimento desde los primeros días, bueno, entonces si hagan esta restricción, no más de 3 días. Esa es una recomendación que les puedo dar. Y bueno, la parte del flushing en la última etapa, pues obviamente para tener una mejor ovulación y una mayor cantidad de óvulos fecundados, que nos va a dar una mejor camada. Y entonces, pues básicamente eso es todo, ¿no? Y les agradezco el que hayan escuchado la ponencia. Muchas gracias, Héctor. Bastante interesante. De repente hay algunas consultas que le quieren hacer al doctor. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Yo creo que se espantaron con lo del video. Ese que alguien metió. No te... Está apagado tu micrófono. Héctor, tenemos que convivir. Así en un momento teníamos problemas en los animales, muchas veces cuando se iniciaron los primeros criaderos, no tenían muchos problemas. De ahí comenzaron a entrar los parásitos, virus, ¿no? Y así tenemos que convivir también. Hoy en día las redes sociales, ¿no? Ya están entrando estos virus y
Mil disculpas aquí por... No. Siempre nos pasa, no es la primera vez. No te preocupes. Así le pusimos, ¿cómo se llama? Emoción al evento. Pero si tiene alguna pregunta sobre manejo. Héctor, una consulta. Cuando hay problemas entéricos, y muchas veces le ponemos de repente algún antibiótico y sabes que en lo que son preiniciadores afectamos en lugar de mejorar. ¿Ustedes están utilizando alguna tributirina o butirato? A ver, en el caso, por ejemplo, de la formulación en cerdas, Sí. caso, y muchos colegas utilizamos alguna pared celular, alguna levadura, para la parte de inmunomodulación. Y obviamente con esto evitamos que algunas bacterias se fijen a los enterocitos. También utilizamos tributirina, sí, en parte de gestación y lactancia es importante porque en el caso de las cerdas sí pueden tener un aporte energético a partir del colon, de la fermentación en colon, y además recuerda que en gestación estamos metiendo a veces 125, 150, hasta 200 kilos de algún afrecho, si no estás utilizando alguna de las nuevas fibras sintéticas, y obviamente esta fibra, si es fermentable, la podemos utilizar. La tributirina nos facilita parte de los colonocitos, el desarrollo para que puedan utilizar esa energía. Y en el caso de los preiniciadores, también, porque estamos estimulando el desarrollo del intestino, y por otro lado también el uso de los, ¿cómo se llama?, de estas paredes celulares, levaduras, algunos probióticos, prebióticos, también nos ayudan obviamente para, por un lado, competir por los sitios de fijación de algunas bacterias, o por otro lado, estar entrenando al sistema inmune para que en el caso de que tenga un evento de estos sanitarios, pues obviamente pueda actuar el intestino con la mejor fuerza, pero sin pasarse ¿cómo se llama?, de violento, ¿no? Porque si también tenemos un intestino demasiado excitado por estas paredes celulares o inmunoestimulantes, pues podemos también tener efectos negativos, ¿no? Entonces, ahora ya tenemos también estrategias de productos que nos dan inmunomodulación y no solamente inmunoestimulación. Pero sí utilizamos la tributirina y estos, ¿no? Para tanto en iniciadores como en pie de cría, ¿no? Para estos eventos entéricos. Perfecto. Ahí hay algunas consultas en el chat. A ver. Está preñada con parásito. Está interesante porque no puedes dar cualquier, bueno, de entrada, tú deberías tener ya un programa probablemente de desparasitación durante esta etapa, a lo mejor de la gestación, después del destete de algunos, ¿cómo se llama?, desparasitantes para evitar esta etapa, ¿no? Porque, bueno, también utilizar algunos desparasitantes pueden afectar a las células. Yo en la parte de salud no me meto tanto como en lo de nutrición, pero bueno, sé que algunos programas, si llegan a tener problemas, los hacen durante esta parte, ¿no? Durante la parte del destete al servicio. Perfecto. Hay otra pregunta por ahí. Sin miedo, no muerdo. A ver, Elvis. La escucho. Tiene apagado su Elvis, tu audio. Bueno, buenos días, ingenieros. Un gusto escucharlo, muy buena la ponencia. Quisiera hacer una pregunta. Bueno, con la experiencia que usted tiene, y bueno, le comparto algo también, lo personal.
Algunas granjas acá en Perú realizan la alimentación en dos fases, gestación 1 y gestación 2. Ya sabemos que los niveles de proteína son diferentes y los niveles de fibra también. El nivel 1 se maneja hasta los 70 días y el nivel 2 hacia adelante. Sabemos también que en la gestación cuenta, bueno, acá lo clasificamos como en tres etapas, ya usted también lo ha mencionado. Entonces, lo que se trabaja en sí, para usted, ¿es recomendable trabajar ese tipo de formulación en cuanto a marranas gestantes? Si tienes la facilidad de manejarlo, y bueno, también si manejas, ¿cómo se llama? Las genéticas europeas, sí. Ajá. Muchas veces la complicación que llegamos a tener es que el manejo dentro de las granjas es muy complicado y en una misma línea de gestación tenemos diferentes etapas porque a veces no están bien organizadas. Entonces ahí llevar dos dietas a veces es complicado. O si tenemos líneas automáticas, también a veces, más bien eso, prácticamente a veces es imposible que podamos darle a la cerda diferentes dietas. Pero sí, normalmente, o sea, sí se puede recomendar y sí recomendaría, si puedes, tener esta dieta diferente del día 70, 80, 90 para adelante. Ajá. O en dado caso, si no tienes esa facilidad, poder hacer el manejo en el consumo del alimento, ¿no? Ajá. Y bueno, también habrá que medir si, como dicen los gringos para sus genéticas, evitar entonces, por lo menos ellos, las dos casas genéticas americanas, dicen a partir del día 90 no le metas más, vete por donde mismo, solamente ve revisando la conformación de tu cerda para que no se te vaya a pasar, ¿no? Pero bueno, si no tienes esos problemas, sí, el dar a partir del día, el último tercio de gestación, una dieta diferente a una cantidad diferente, sí ayuda, ¿no? Pero eso depende también de tu granja, ¿no? Y si tienes el privilegio de tener esas dos etapas y que las puedas controlar, te felicito, ¿no? Porque no siempre... Ya, ingeniero, disculpe, bueno, le agradezco por su respuesta. Mi didáctica, otra cosa, para usted, a nivel, no en lo que es por la porcicultura, ¿qué es preferible, manejar razas o líneas? Porque, bueno, tengo entendido que las líneas cada 4 años se tendrían que renovar totalmente el área de maternidad. Pues mira, es que también si manejas razas, tienes que tener un recambio, ¿no? De esa raza, o sea, lo hemos visto en el Duroc. El Duroc antes era satanizado porque eran animales que crecían rápido pero eran muy grasosos. Ajá. Ahora se están metiendo nuevas líneas de este mismo Duroc, en donde tienen rápido crecimiento, ya no son tan grasosos. De hecho, se están empezando a meter porque de repente llegan a ser tan magros los animales que empiezan a perder ese gusto en la carne. Entonces necesitas meter duro para que tengas esta combinación de grasa y también la palatabilidad de la carne sea mejor. Entonces, yo creo que al final va junto con pegado. Un cliente que también tenemos, ellos traen razas, tienen Duroc, tienen Pietrain alemán, tienen Landras americana o canadiense, y ellos hacen su cruza. Ajá. Y básicamente pues lo único que están renovando es la sangre del macho, ¿no? Entonces, pues si te quieres mantener en este mercado de alta competencia, ajá, y si tu mercado te está pagando la calidad de la carne, pues sí recomendaría meter líneas. Si no están así, pues puedes tener entonces las razas que, bueno, te permiten periodos de cambio un poco más longevos, pero sí los tienes que tener, ¿no? O sea, ya aún así entre razas y líneas, ya no empieza a haber tanta diferencia en ese recambio que tú dices cada 4 años, ¿no? Porque también el mercado te lo está exigiendo así. Y bueno, la ventaja de las líneas es que tienes un producto final que es mucho más fácil tener más parejo que a veces cuando tienes estas cruzas dentro de tu granja por diferentes razas para tener la parte materna, la parte de producción, todo eso. Bueno, a lo mejor tu salida de carne
es mucho más, no tan uniforme, ¿no? Que tener una línea en donde tú ya sabes que te va a salir un producto mucho más estandarizado, homogenizado. Yo creo que más bien depende hacia dónde va tu mercado, ¿no? No sé si valió la pena la respuesta. Sí, claro. Bueno, yo me refería más en el área de, bueno, claro, obviamente todo lo demanda el mercado, pero hablando del área de maternidad en cuanto a reproducción, por ejemplo, ¿no? De hecho, esa pregunta, porque sabemos de que hay líneas, tanto maternas, de que baja baja la fertilidad y ¿no? En este caso la prolificidad también. Por eso fue mi pregunta. Pero bueno, a fin de cuentas entra dentro de la estrategia, ¿no? De lo que estás haciendo. Claro. Claro, como le escuché también un punto, bueno, muy importante que dijo sobre que las marranas se manejan máximo hasta 8 partos. En este caso, bueno, yo he tenido experiencias con marranas de más de 10 partos, entonces 15 partos y no teníamos ningún problema. Bueno, son diferencias, como le digo, cada granja tiene diferentes experiencias, diferentes situaciones, diferente alimentación, todo diferente. Entonces, a eso más o menos iba inclinada mi pregunta. Pues yo creo que también, y mira, porque esa misma pregunta de repente la vas haciendo en diferentes granjas, ¿no? Te das cuenta, sobre todo en las granjas pequeñas que prácticamente son granjas que todas las cerdas van por el mismo nombre, las consentidas, y muchas veces pierden el foco de estas cerdas, bueno, obviamente son buenas productoras, pero van bajando sus parámetros parto con parto más allá del 8, y obviamente también estás perdiendo esta renovación de sangre de las nuevas que puedan venir, que obviamente te puedan dar mucho más eficiencia al final, ¿no? Pero a fin de cuentas, pues eso es una cuestión de números que tú puedes ver. Si tienes una cerda de 14, 15 partos que se mantiene igual, con la misma productividad, con el mismo número de lechones, pero ya empiezas a ver que tienes cerdas más jóvenes que pueden producir más lechones, que son más eficientes, pues ahí es donde de repente dices, bueno, yo creo que ya esa parte sentimental de ver esta cerda que era muy buena productora, pues ya hay que darle paso a la siguiente, ¿no? Pero a fin de cuentas, todos esos acaban siendo números dentro de la misma granja, ¿no? Muy amable, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Perfecto, doctor Héctor Herrera. Muy interesante ha estado su charla, muy didáctica. De hecho que hemos tenido toda la semana desde el 5 de junio, que sea el día lunes, en proyectos, y ahí el martes hemos tenido en carnes, el miércoles hemos tenido en alimentación y nutrición, ¿no? La visión que debe tener el nutricionista. Ahí hemos tenido a Ultramaní, que lo conoces, que mandó saludos. Sí. Hablé Sí, con él en su charla. y entonces, de fondo, ha sido tú, Héctor. Agradecerte. Desde aquí, desde Perú, te envío un fuerte abrazo virtual. Nosotros estamos de aniversario como ingenieros, Muchas felicidades. zootecnistas y otras más especialidades. Y de hecho que en cualquier momento ya nosotros vamos también a convocar para que nos dicten una charla presencial, ¿no? Conjuntamente el Colegio de Ingenieros con la universidad que ya felizmente se licenció, y para que usted pues nos dé cátedra en todas sus experiencias que usted tiene en el aspecto de todo lo que es nutrición de porcicultura. Просто дайте мне уже пульт от ядерки, блядь. Если, сука, боитесь Un fuerte ответственности, abrazo берите y еще a ответственность todos на меня. un Я abrazo любые... virtual. Que tengan un buen fin de semana para todos. De repente algunas palabras, Héctor. Les agradezco mucho, la verdad es que siempre platicar con ustedes es un honor, y de verdad las veces que necesiten algún apoyo, si en algún momento alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pídanle al doctor, al ingeniero Iván el contacto, y con mucho gusto, y pues todas las veces que se necesite, con mucho gusto estaré apoyándolos. Y un abrazo, mi amigo, gusto verte, y esperemos vernos muy pronto. Perfecto. Que tengas un buen fin de semana, Héctor, y a Igualmente, todos los presentes. muchas gracias y mucho gusto a todos. Que estén muy bien. Hasta luego.